Hola a todos. El análisis del diseño de narrativas bibliográficas es un análisis que se basa netamente en lo narrativo. Entonces ahí el investigador, el ideal es que contextualice la época, el lugar donde ocurren las experiencias y reconstruye historias individuales o grupales. Entonces va a los hechos, va a la busca que vaya una secuencia de eventos y los resultados busca que se identifiquen y que estén relacionados como unas categorías que construye el investigador, pero son dadas desde, pues digamos, desde las experiencias o desde los datos narrativos, para que finalmente se pueda construir una historia individual, si se trata de una sola persona, o si va a ser una historia grupal o también conocidas como narrativas generales. Bueno, hay algo importante que tener en cuenta es que digamos que estas análisis nacen de los tipos de investigación. Entonces, estas investigaciones narrativas casi siempre están asociadas a lo descriptivo o interpretativo o a ambas. Y se dan casi siempre dentro de unos paradigmas, entonces la teoría fundada, el interaccionismo simbólico, la IAP, la etnografía y la hermenéutica. Incluso hay algunos autores que nos hablan de que hay un paradigma que es el paradigma narrativo. Algunos principios a tener en cuenta dentro de este análisis de información es que incluso antes de empezar la investigación es que el investigador debe considerar el contexto en el que está inmerso, las características de la población, la coherencia del hilo lógico del discurso. Entonces esto también, mira, eso debe tener en cuenta desde el narrador y desde el investigador. Las posiciones que asume el narrador, entonces las personas totalmente están cambiando totalmente como su posición e incluso las formas en las que expresan, entonces alzan la voz, utilizan otros lenguajes porque necesitan transmitir pues ciertos mensajes. Tener en cuenta el tiempo, el espacio y incluso Quintero manifestaba que todas estas narrativas siempre están tienen inmerso o implícito, tienen implícito los valores y todo el tema de la cultura. Entonces es importante que la persona que hace las investigaciones sea muy perspicaz para poder entender este tipo de cosas. Como ya se había mencionado, hay dos grandes divisiones, una que es el análisis de los casos particulares y otra es de el análisis transversal, entonces que es un estudio colectivo. Las dos comparten en común es que se puede hacer análisis desde métodos que implican entender el contenido. En cuanto a esto, entonces hay un análisis estratégico que busca mirar cuál es el proceso durante la narrativa y un análisis estructural. Entonces acá se mira en cuanto a tiempos sincrónicos o diacrónicos. En cuanto a la tipología de análisis, hay varias. Entonces está el análisis paradigmático que busca comparar las diferencias y las similitudes. El análisis holístico que mira el todo y las partes del discurso. Está el análisis conversacional que mira las interacciones que se dan entre varios sujetos y se toma el contexto más próximo en cuenta. El análisis del discurso que mira las construcciones de significados y el uso del lenguaje. Y el análisis de la estructura, es decir, cómo se está contando la historia de que el investigador considere varias cosas. Lo primero es que debe hacer un análisis desde lo inductivo, es decir, hacer construcción de categorías, pero también entender que hay unas categorías emergentes. Debe tener buenas habilidades para el desarrollo del discurso, una intencionalidad analítica, un nivel de metatextual que es reconfigurar todo el trama narrativo. Entonces acá hay que incluir interpretaciones, hay que mirar el diálogo, los teóricos, las voces que utilizan los participantes y eso en relación como con su contexto. En cuanto al diseño general del análisis, entonces primero hay que transcribir, hay que explorar, entonces mirar cuáles son las categorías o qué es lo que ha encontrado dentro de las narrativas, después hacer interpretar y hacer un eje transversal, entonces si son varios sujetos, entonces mirar en qué se parecen los discursos o qué tienen los puntos en común, las diferencias, bueno, eso va en la intención del investigador, luego analizarlas y luego ensamblar las narrativas autores, las narrativas biográficas se basan un poco en el tema de la teoría de grafos, entonces el significado que tiene cada palabra, y hay dos autores que las han utilizado mucho, entonces están las narrativas del ser de Yergin o las investigaciones acción participante de Fast Bordard, que él ha utilizado, pues en esta investigación se utiliza mucho el discurso del otro ejemplos, pero entonces el primero es Infancia del internado, historias narrativas, entonces las historias que se tejen dentro de un internado
Y el otro es secundaria vivida, estudios narrativos sobre experiencias masculinas y el fracaso escolar. Entonces ella hace una relación entre las experiencias que ellos tienen en la escuela y pues desde lo que es ser masculino y pues el fracaso escolar. Pero el más importante es el saber de las mujeres machi, que es una tesis doctoral y es una investigación netamente biográfica narrativa. Y ella es un texto muy largo de 400 hojas, pero ella lo que hace es que, por ejemplo, en esta parte que tiene que ver con la mujer, ella, para poder analizar la información, ella ya la ha transcrito y pues digamos que la ha clasificado. Ella lo que hace es responder a ciertas categorías. Entonces, en ese caso, ella crea varias. Entonces, espiritualidad, mujeres, familia, tierras y resistencia. Y para cada una de estas categorías, ella crea una pregunta. Entonces, por ejemplo, la de la última, tierras y resistencia, ella lo que hace es preguntarse, ¿cómo puede un pueblo permanecer unido si es desterrado de lo que por derecho propio es la base de su cultura y la identidad, es decir, la tierra? Entonces, ¿cómo esas personas conciben su tierra? ¿Cómo desde lo que hacen a diario, pues tienen una resistencia frente a otras culturas? Esta investigación también es muy interesante porque ella hace una investigación, una investigación con observación participante. Entonces ella también, desde lo que ella aprendió, también aporta desde su discurso y el discurso de las mujeres machi.